Fui al bosque hace un tiempo intentando darle sentido a mi vida de nuevo. Lo hice en medio de una crisis que yo mismo había fabricado, por orgullo, y también por ese impulso de huir que uno confunde con valentía. Había terminado mal con todos, con mi familia, con mi novia, con mis colegas de laboratorio, especialmente con estos últimos, porque ellos confiaron en mí y yo los traicioné. Soy investigador en bioacústica. Me dedicaba al estudio de los patrones de sonido en ecosistemas naturales junto con otros 2 colegas. Estábamos a pocos meses de terminar nuestra tesis de doctorado, un proyecto en el que habíamos invertido los últimos 2 años de nuestras vidas, cuando todo se vino abajo. Una comisión nos acusó de haber manipulado los datos de nuestro estudio principal. Las consecuencias podían ser desastrosas: perder la beca, el doctorado y la credibilidad. Mis colegas juraron que sus registros eran legítimos. Me miraron esperando que yo dijera lo mismo. Lo dije, pero era mentira. Yo había alterado una serie de frecuencias en los registros nocturnos para que nuestros patrones coincidieran con nuestra hipótesis. Lo hice una noche solo en el laboratorio, convencido de que nadie lo notaría, convencido de que los datos reales estaban casi ahí y que mi ajuste solo adelantaba lo inevitable. Así me lo justifiqué. Así me lo sigo justificando, aunque cada vez me convence menos. El estrés, las discusiones constantes y la culpa que no podía confesar me quebraron. Mis colegas me defendían públicamente, mientras yo evitaba mirarlos a los ojos. Esa fue la peor parte. En las semanas previas a presentar mis pruebas ante la comisión, comencé a sentir que la ciudad me ahogaba. Las paredes del laboratorio me parecían más estrechas cada día. Los sonidos de los equipos, antes familiares, se volvían insoportables. Busqué un lugar donde desaparecer. Revisé foros, mapas topográficos, publicaciones de excursionistas. Encontré referencias a una cabaña abandonada al borde de una reserva natural en Chiapas. Sin electricidad, sin señal de teléfono, sin vecinos. Nadie la alquilaba, nadie la reclamaba. Solo existían unas coordenadas y una foto borrosa. Justo lo que necesitaba. Salí un martes al amanecer en mi vieja camioneta. Conduje por horas hasta que el asfalto se volvió terracería, luego lodo. Y finalmente, un sendero tan estrecho que las ramas golpeaban los espejos y el parabrisas. El bosque se cerraba sobre el camino, denso, húmedo, casi hostil. Llegué al anochecer. La oscuridad era total. Los últimos 5 minutos los hice a pie, siguiendo el resto del sendero con la linterna, hasta llegar a un claro entre los árboles. Y ahí, en el punto exacto que marcaban las coordenadas, estaba la cabaña. No era grande, un solo piso, techo de tejas oscuras y paredes de madera vieja, húmeda, cubierta por líquenes. Lo extraño fue que, al bajar del vehículo, tuve la sensación inmediata de que alguien me observaba, como si el aire entre las tablas respirara conmigo. Entré con la linterna. Dentro olía a tierra mojada y hongos. Había una mesa, una silla, una cama y una estufa de hierro oxidada. Nada más. Nadie había estado ahí en mucho tiempo, o eso parecía. Pasé la primera noche sin dormir. Cada crujido del techo sonaba como un gemido contenido, y cuando el viento soplaba, juraría que la madera temblaba como si respirara.
El segundo día lo dediqué a poner el lugar en condiciones. Barrí el suelo, limpié las telarañas que colgaban de las vigas y abrí las ventanas para dejar entrar algo de aire fresco. El sol de la mañana apenas lograba filtrarse entre las copas de los árboles, tiñendo la cabaña de un tono dorado apagado. El silencio era tan profundo que cada movimiento mío sonaba demasiado alto. El roce de la escoba, el crujido de la madera bajo mis botas. Por momentos me detenía, convencido de haber oído algo más. Un leve murmullo entre los árboles, pasos arrastrándose en la hojarasca. Pero cuando salía a mirar, no encontraba nada. Pasado el mediodía, descargué mis equipos sobre la mesa. Las grabadoras, los micrófonos parabólicos, el portátil, mis cuadernos. Llevaba conmigo los archivos originales de la tesis, los registros sin alterar y los alterados. Había pensado que el aislamiento me daría claridad para decidir qué hacer con ellos. Confesarlo todo ante la comisión o seguir sosteniendo la mentira. Por la tarde me senté afuera con una taza de café y observé el bosque. La brisa movía las hojas con suavidad. El sonido de los insectos formaba un zumbido constante, casi hipnótico. Por primera vez en meses, sentí una especie de calma. Solo una cosa seguía incomodándome: la sensación, leve pero insistente, de que algo me observaba desde los límites del bosque. No era miedo exactamente, era una atención silenciosa, como si el lugar estuviera consciente de mi presencia. El tercer día amaneció con un cielo gris y el bosque sonaba diferente. Los insectos y las aves seguían ahí, pero el ritmo era errático, como si cada sonido se desfasara por unos segundos, generando un eco imposible de ubicar. Encendí una grabadora y salí con el micrófono parabólico. El aire estaba denso, casi inmóvil. Durante unos minutos todo fue normal, hasta que noté un patrón extraño. Una secuencia de chasquidos secos, regulares, que no provenían de ningún animal conocido. Parecían venir del suelo, o de la base misma de los árboles. Regresé a la cabaña y revisé el audio en los auriculares. Los sonidos estaban ahí, perfectamente definidos, pero entre ellos, como si alguien los hubiera ocultado dentro de la pista, se escuchaba algo más. Una especie de respiración lenta, profunda, mezclada con el viento. Repetí el fragmento varias veces. La respiración se hacía más clara cada vez, como si el simple acto de prestarle atención la volviera más presente. No supe si fue mi imaginación o un fenómeno acústico real, pero tuve la sensación de que el sonido provenía del interior de la cabaña. Apagué el equipo. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez desde que llegué, me sentí fuera de lugar, como si el bosque y yo hubiéramos intercambiado papeles, y ahora fuera yo el observado. Esa noche la luna se alzó temprano, enorme, anaranjada, entre las ramas. La luz entraba por las rendijas y dibujaba líneas temblorosas sobre las paredes. Me acosté tarde, revisando las notas del día, sin poder concentrarme. El aire tenía algo distinto, una vibración leve que parecía colarse por el suelo y los huesos. No sabría decir cuándo me quedé dormido. Solo recuerdo haber despertado de golpe. El reloj marcaba las 2:37 de la madrugada. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido tenía ritmo. Un zumbido bajo, casi imperceptible, que se repetía a intervalos regulares. Luego se transformó. No sabría describirlo con exactitud. Era como un canto gutural, prolongado, profundo. Un que parecía resonar dentro de mi cabeza más que en el aire.
Me levanté y abrí con cuidado la puerta. El bosque estaba iluminado por la luna. En la distancia, los árboles se movían. Más que por el viento, parecían moverse al compás de aquel sonido. Los troncos más delgados parecían balancearse. Las sombras que proyectaban se alargaban y contraían lentamente, como si respiraran. Saqué las grabadoras, coloqué los micrófonos, apunté el parabólico hacia la zona de mayor intensidad. Grabé durante varios minutos, aunque el tiempo se desdibujó. En algún momento, la vibración del aire me adormeció. No fue sueño exactamente. Fue como si mi mente se hundiera entre la vigilia y el trance, incapaz de distinguir si estaba despierto o soñando. Cuando volví a abrir los ojos, la luz del amanecer ya se filtraba por las ventanas. El bosque estaba quieto. Todo parecía normal. Pasé el resto del día analizando. Filtré frecuencias, aislé capas, comparé los registros con bases de datos de cantos de animales y vibraciones naturales. Nada coincidía. El espectrograma mostraba una secuencia de armónicos demasiado precisos para ser aleatorios, pero demasiado orgánicos para ser generados por máquinas. Cada cierto intervalo aparecía una frecuencia baja, casi infrasonora, que hacía vibrar los altavoces como si algo invisible respirara detrás de ellos. Documenté todo, tomé notas, capturas, gráficos, y entonces lo vi. Al filtrar las frecuencias más bajas y aislar el canal derecho de la grabación exterior, apareció un patrón que me heló las manos sobre el teclado. Una secuencia rítmica, repetitiva, con variaciones mínimas entre los ciclos. La reconocí de inmediato porque la había estudiado cientos de veces. Era el mismo patrón de frecuencias que yo había fabricado para la tesis. No similar, no aproximado, idéntico. Las mismas curvas, los mismos intervalos, los mismos armónicos que inventé en el laboratorio aquella noche, manipulando datos para que encajaran con nuestra hipótesis. Los patrones que le dije a la comisión que habíamos encontrado en el campo. Los patrones que no existían en ningún ecosistema conocido. Y ahí estaban, saliendo del bosque, reales. Me quedé mirando el espectrograma sin moverme. Mi primera reacción fue de alivio. Un alivio físico, inmediato, como si algo que había cargado en el pecho durante meses se soltara de golpe. Respiré hondo. Sentí calor en las manos. Si el patrón existía de verdad, entonces mis datos no eran falsos, eran prematuros. Podía volver, presentar estas grabaciones, demostrar que la realidad me había dado la razón. Quedaría limpio. La segunda reacción llegó un minuto después, y se quedó. Terror. Porque yo sabía que esos patrones no podían existir. Los había fabricado con una lógica arbitraria, no con una predicción científica. Que el bosque los reprodujera no significaba que yo tuviera razón. Significaba que algo aquí estaba respondiendo a lo que yo había traído conmigo, a lo que yo era. Durante la tarde, los sonidos regresaron de manera esporádica. Chasquidos secos desde las paredes, una vibración tenue en el suelo, algo que parecía moverse bajo la tierra o dentro de la madera. Intenté ignorarlo. Me repetía que el aislamiento estaba jugando con mis sentidos. Sin embargo, al caer la noche, tuve la certeza de que el lugar había cambiado. El aire dentro de la cabaña tenía una densidad distinta, como si respirara junto conmigo. Y en los intervalos de silencio, podía escuchar mis propios patrones repitiéndose, cada vez más lentos, cada vez más graves, como si el bosque los estuviera dirigiendo. Decidí dormir un poco. Apagué la lámpara y me recosté, hasta que lo escuché. Un suspiro largo que me dejó paralizado. La casa exhalaba. Me levanté, tomé la linterna y la dirigí hacia las paredes.
La superficie parecía moverse, no un movimiento evidente, sino algo sutil, ondulante, como piel al respirar. Toqué la madera y sentí calor, no el calor del sol liberado por la noche, sino una tibieza corporal. La madera tenía pulso, latía bajo mi mano como si respirara conmigo. Tomé mi mochila, la computadora y mis cuadernos. Tenía que salir de ahí. Pero al llegar a la puerta me fue imposible abrirla. Empujé, tiré, giré el picaporte con fuerza. Nada. Era como si algo la sujetara desde afuera, o peor aún, desde adentro. En la desesperación la golpeé con el hombro y solo logré astillar el marco. El sonido que siguió me heló la sangre. Un crujido lento, profundo, casi orgánico, como si la casa suspirara satisfecha. Tomé una de mis maletas y la lancé contra una ventana. El vidrio se rompió con un estallido seco y me abrí paso a través de los restos. Apenas avancé unos pasos antes de que el pánico me venciera. Caí de rodillas, sin aire, con el corazón golpeándome las costillas como si buscara escapar también. Afuera, los insectos callaron. El bosque entero enmudeció. Solo quedaba el sonido de mi respiración entrecortada y el eco de algo que, ahí adentro, seguía moviéndose bajo la madera. Me incorporé como pude y corrí. No miré atrás. Escuchaba mis pasos sobre la tierra húmeda y detrás de mí, otros, más lentos, más pesados, combinados con el sonido de algo grande que me seguía, respirando al ritmo de la casa. Cada inhalación parecía venir desde el suelo mismo, arrastrando hojas, moviendo ramas. El resplandor de la camioneta entre los árboles me dio un instante de alivio. Corrí con todas mis fuerzas, pero antes de alcanzarla, una raíz gruesa, salida de la nada, me hizo caer de bruces. Golpeé el suelo y todo se volvió negro. Cuando desperté, la luz del sol se filtraba entre los árboles. Me levanté tambaleante, con la cabeza doliéndome como si me hubieran golpeado. La camioneta estaba ahí, o lo que quedaba visible de ella. Las raíces la habían cubierto casi por completo, como si el bosque la hubiera absorbido durante la noche. El parabrisas estaba quebrado, el cofre hundido bajo una maraña de troncos delgados y flexibles que parecían recién nacidos. Retrocedí unos pasos. La respiración seguía, suave, constante, proveniente de la casa. Tomé el mapa. Calculé el rumbo hacia el sur. 2 días de caminata me separarían del pueblo más cercano. Llené la cantimplora y eché a andar. Avancé durante horas, guiándome por el sol, marcando el trayecto con ramas y piedras, pero el bosque era el mismo en todas direcciones. Al mediodía del segundo día, la sed comenzó a apretar. Busqué agua siguiendo el sonido. Encontré un hilo de corriente entre las raíces, apenas suficiente para llenar la cantimplora. Bebí arrodillado, con las manos temblorosas, diciéndome que el pueblo estaba cerca, que era solo cuestión de seguir. Seguí caminando, cambié de rumbo, trepé a un árbol para orientarme. El bosque se extendía igual en todas las direcciones, sin bordes, sin claro que rompiera la densidad. El cansancio y la sed me hacían tropezar. Y entonces lo vi, el claro, la casa. Caí de rodillas. El aire olía otra vez a ozono y madera viva. Los sonidos del bosque se habían reorganizado alrededor de mis patrones, repitiéndolos como un latido constante. Me arrastré hasta la cabaña. Dentro, todo estaba como lo dejé. El equipo tirado en el suelo. La computadora abierta con el espectrograma visible en la pantalla. Mis cuadernos con las notas. Me senté en la silla. El pánico se había transformado en algo peor. Claridad. El bosque no me estaba castigando. No era consciente de mi culpa ni de mi fraude. Era algo mucho más simple y mucho más terrible.
Este lugar era una trampa, vieja, ciega, paciente. Una boca que se cierra sobre lo que entra. Y yo había entrado solo, por mi cuenta, huyendo de la única cosa que debía haber enfrentado. La ironía era perfecta. Había fabricado datos para demostrar que ciertos ecosistemas producen patrones sonoros complejos, como respuesta a estímulos externos, y ahora estaba atrapado dentro de un ecosistema que realmente lo hacía. Mis frecuencias inventadas habían encontrado su eco real en esta cosa que respiraba bajo los árboles. Lo que yo había falsificado existía, pero no era hermoso, ni era ciencia, era una jaula. Me quedé sentado un largo rato, escuchando. Los patrones seguían repitiéndose, ahora casi continuos, vibrando en las paredes, en el suelo, en el aire. Cada ciclo sonaba más fuerte, más cercano, como si el bosque estuviera cerrándose. Entonces miré la pantalla. El espectrograma seguía ahí, con las curvas que yo había inventado. A su lado, en otra ventana, los archivos de la tesis, los registros sin alterar, los alterados, todo lo que había grabado durante esos días. Las grabaciones más extraordinarias que cualquier bioacústico pudiera imaginar. Evidencia irrefutable de un fenómeno que cambiaría el campo entero. Mi redención profesional, mi salida limpia. Puse la mano sobre el teclado y me detuve. Me imaginé la escena con una claridad que me sorprendió. Entrar a la sala de la comisión, poner el audio, ver cómo los espectrogramas llenaban la pantalla, ver las caras de mis colegas cambiando, primero de incredulidad y luego de algo parecido al alivio. Quedar limpio, recuperarlo todo. En eso pensaba. Y entonces entendí que no podía hacerlo. No podía porque era exactamente lo mismo que había hecho en el laboratorio. Tomar un dato y torcerlo para que dijera lo que yo necesitaba. Limpiar mi nombre con evidencia que había encontrado huyendo de mi propia culpa no era ciencia. Era otra forma de fraude. En el fondo, no quería hundirme más. Abrí los archivos. Todos. Los del bosque, los de la tesis, los originales y los alterados. Los seleccioné uno por uno. La mano me pesaba sobre el mouse, pero la moví. Formateé el disco. Destruí las tarjetas de memoria de las grabadoras. Arranqué las páginas de los cuadernos con los espectrogramas y las quemé en la estufa oxidada, una por una, viendo cómo los patrones se enroscaban en ceniza. Mientras las últimas páginas ardían, el bosque enmudeció. El silencio fue tan repentino que me pareció ensordecedor. Los patrones dejaron de sonar, las paredes dejaron de vibrar. La madera, que durante horas había pulsado como un organismo vivo, se quedó quieta, fría, muerta. Esperé 1 minuto, 5, 10, y nada. Nada pasaba. Todo permaneció en silencio. Todo permanecía quieto. Abrí la puerta. Se dio sin resistencia, como si nunca hubiera estado trabada. Afuera, el bosque era solo un bosque. Los árboles no se movían. Los insectos cantaban con el ritmo regular de siempre. El aire olía a tierra y a noche. Nada más. Caminé hacia donde había estado la camioneta. Las raíces seguían cubriéndola, pero el sendero que llevaba a la terracería estaba ahí, visible, como si alguien lo hubiera despejado. Caminé toda la noche y no miré atrás. Al amanecer del segundo día llegué a la carretera. Un camión de carga me llevó hasta el pueblo más cercano. Desde ahí llamé a mi madre. No le expliqué nada, solo le dije que volvía a casa. Tardé 3 semanas más en presentarme ante la comisión. No llevé pruebas nuevas, no llevé defensa. Les dije la verdad, que había manipulado los registros nocturnos, que mis colegas no sabían nada, que la culpa era exclusivamente mía. Cuando terminé de hablar, nadie dijo nada.
Ese silencio me dijo todo. Estaban tan decepcionados que parecía que había muerto para ellos. No hubo gritos, no hubo reproches. Solo el sonido del aire acondicionado y 3 personas mirando un punto fijo, como si yo ya no estuviera en la sala. Perdí la beca, perdí el doctorado. Mis colegas no me volvieron a hablar. Pero duermo. Por primera vez en 2 años duermo. No es paz exactamente, es ausencia de ruido, que a veces se parece a lo mismo. A veces, en las noches muy silenciosas, creo escuchar un zumbido lejano, un eco de algo que respiraba conmigo en aquel claro entre los árboles. No sé si la casa sigue ahí. Solo sé que lo que me atrapó no fue el bosque, fue lo que yo llevaba dentro, y que solté cuando dejé de mentir. Fui al bosque hace un tiempo intentando